Bueno, Iglesia amada, quiero dirigirles una palabra que el Señor viene marcando en mi corazón y recordando constantemente que creo que es sano, es muy sano recordar algunas cosas, ¿sí? Recordar cosas que nos lleven a un lugar de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay agradecidos en esta casa? Gloria al Señor. Yo quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 y queremos compartir desde allí la palabra. Miren, la misericordia de Dios es grande. Yo les quiero, antes de leer, quiero contarles un poquito cómo yo hoy veo la misericordia de Dios en mi vida de forma personal. Y les digo por qué. Porque yo en una época de mi vida, siendo niño, estuve en la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Pero obviamente llegó un tiempo donde yo decidí no estar más. Y me acuerdo que como no había tenido un encuentro personal con el Señor, porque no había conocido esta gracia, no había entendido en absoluto realmente, porque hoy miro hacia atrás, me doy cuenta que no había entendido nada. Parecía haber un conocimiento de algunas cosas escritas, pero yo no había sabido interpretar ni entender lo maravilloso que es esta gracia, lo que es la salvación y el perdón de pecados. Y digo que la gracia de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande porque habiendo estado en el lugar correcto, no supe apreciar la belleza de aquello que les comento. Entonces digo, yo pudiera haberme perdido y seguir perdido, porque yo tuve la oportunidad en los primeros años de mi juventud tener un encuentro con Cristo. Estaba todo el día a la mano, al alcance de mi mano, para yo abrir mis ojos a la verdad. Sin embargo, me negué a ello. Me negué porque era para mí, en esa época, más importante otras cosas. Quizás propio de la juventud, de la edad, yo quería disfrutar de la vida, según mi mente de piojo en ese momento, ¿no? Yo quería disfrutar de la vida, entonces le daba más importancia y más relevancia a esas cosas temporales, momentáneas, pasajeras, que en definitiva, si yo lo pienso hoy, no me sirvieron de nada, en absoluto, ¿no? Y digo, qué grande es la misericordia de Dios, porque años más tarde, el Señor, en su gran amor y misericordia, seguía golpeando la puerta, llamando a mi corazón. Y muchas veces fui confrontado por personas que me venían a hablar, que me venían a compartir el Evangelio, que me venían a decir que necesitaba a Cristo. Y yo, habiendo entendido, con mi entendimiento de antes, yo decía, sí, yo sé que es algo bueno, pero otro día. Y seguía postergando. Pero un día eso se quebró, porque Cristo pudo entrar, ¿no? Pude abrir yo mi corazón y permitir que Él entre para yo realmente verlo. Y cuando vemos a Cristo, que es lo más hermoso que existe, lo demás pierde ese valor, ¿verdad? Y comenzamos a vivir para Él, en Él, y disfrutar la vida plenamente. Porque como decíamos hoy cuando cantamos, Él lo es todo y Él lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? No sé, es lindo recordar, y yo quiero hoy poder tratar de contemplar un poquito esto que es simple, es sencillo. El mensaje de hoy será breve, pero quiero ser puntual en donde vamos a tocar hoy, ¿no? El pasaje está en Efesios 2, del 1 al 13, y no vamos a leer todos los versículos, vamos a centrarnos en los versículos del 7 al 9, que dice así: para mostrar los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad,
¿Para con quién? Para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es lo importante, escuchen lo que dice. Y esto no de vosotros, pues es don de quién. Es un regalo de quién. De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí nomás. Ha llegado a mi atención en este tiempo, en estos días, esto que les quiero compartir, que me parece obviamente que es importante, dado que cuando ignoramos o no tenemos claro, ¿verdad? O porque le hemos restado importancia, tendemos a tener, o tenemos una tendencia, mejor dicho, a desvalorizar cualquier cosa que sea, ¿no? Nos puede pasar, y nos ha pasado también, que algo valioso no llega a tener el valor que realmente tiene. Y entiendo que es porque ignoramos cosas al respecto de esto, ¿no? Porque nunca se podrá valorar aquello que se desconoce. Jamás. Nuestros hermanos, algunos hermanos acá se fueron recientemente al país mágico, ¿no? Que le dicen al lugar mágico, que es Disneylandia, ¿no? Y hoy ellos tienen esa experiencia de vivir ese lugar, de conocerlo de forma personal, ¿verdad? En otro momento les atraía la idea de ir, se convirtió en un plan y lo ejecutaron y tuvieron como resultado el conocimiento de haber disfrutado de aquel lugar. De la misma manera, cuando nosotros podemos imaginarnos algo, pero ignoramos cómo es enteramente y cómo es completamente, no lo podemos apreciar. No podemos apreciar lo que no conocemos. Amén. ¿Estamos acá o no? Esto tiene que ver con no entender quizás en su totalidad, ¿no? Y hago referencia puntualmente al valor del sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Sí? No sé si todos lo hacen, pero les recomiendo que lo puedan hacer todos los días. Yo antes decía, cada tanto recuérdenlo, no, todos los días es importante recordar. Todos los días es importante reflexionar, pensar y meditar. ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos? ¿Dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos? Antes de que Cristo venga a nuestra vida. Dice el versículo 1 del pasaje, de este pasaje en el capítulo 2, que primeramente estamos, dice, muertos. ¿Cómo estábamos? En nuestros delitos y pecados. Muerte significa separación, lo sabemos, ¿no? Muerte iguala a separación. El pecado produce muerte. Y como resultado, la separación. ¿Pero la separación de qué? De Dios. Es lo que pasó originalmente en el Edén. Fuimos separados de la gloria de Dios. Pero hoy por medio de Cristo somos vueltos a esa gloria, de la cual un día fuimos separados a causa del pecado. Dice el versículo 3 que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te ves como hijo de ira? ¿Te veías como hijo de ira? No, yo era re tranquilo. Dice, no. Dice la palabra que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es igual para todos. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No dice algunos, no dice los que hicieron esto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 12 de este pasaje dice que estamos, escuchen, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay un dicho que dice que lo último que se pierde es la... A ver, de este lado. Lo último que se pierde es la
¿Conocen el dicho? ¿Cuántos conocen el dicho? ¿Y por qué no lo repito? ¿De este lado conocen el dicho? ¿Sí o no? Levanten la mano. Colabórenme un poquito, a ver. Ok. ¿Vos lo conocés? ¿Por qué no levantan la mano? Son duros, Gloria a Dios. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Pero necesitas saber que si no tienes a Cristo, no hay esperanza para ti. No la hay. Porque la Biblia aclara que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos me siguen? O sea, que nosotros estábamos total y absolutamente sin posibilidades de salvarnos a nosotros mismos. Y esto es algo que todo el mundo intenta hacer, de una u otra manera. O por lo menos apaciguar ese pensamiento que es verdadero, pero que ellos no terminan de aceptar. Y haciendo cosas buenas, porque la gente hace cosas buenas. ¿Cuántos sabían? Hacen cosas buenas. Y piensan y alivian su conciencia a través de estas cosas. Pensando que cuando hacen cosas buenas, ya está. Quiero que podamos, iglesia, entender, quizás con más profundidad, la seriedad de esto. Porque cuando no lo entendemos tal como es, le restamos importancia y valor a un hecho tan grande y precioso que nos ha ocurrido. Porque nos acomodamos, como dijo Julio, nos achanchamos, dice Patricia, nos achanchamos. Nos ponemos muy cómodos. A ver, para poner una manera quizás más gráfica como ejemplo, ¿no? ¿Se anima a imaginar un ratito conmigo? ¿Los demás no? ¿Quiénes dicen amén? Okay. Entonces, vamos a imaginarnos una persona, o a usted mismo, en medio del océano. ¿Es grande el océano? Es inmenso. Y usted está en el medio, como para graficar. ¿Sí? Entonces, usted está ahí, ¿qué está haciendo? Obviamente está nadando, está tratando de mantenerse a flote. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y lo hace sostenido, ¿qué? Con sus fuerzas y capacidad para nadar o flotar, su defecto. Y usted se encuentra a miles de kilómetros de distancia de la orilla del mar. ¿Sí? ¿Me sigue? Pero ¿qué es lo siguiente que inevitablemente le va a pasar? Exacto. Vas a ir perdiendo tus fuerzas. Y ya los brazos como que se te entran a dormir. ¿A cuánto le ha pasado estar en la piscina y intentar meterse a lo más profundo y como que le da cosita? ¿Sí le ha pasado o no? A mí me pasó cuando yo era chico. Ahora floto en cualquier lado. Pero viste, te da esa cosita y cerca a la orilla, ¿no? Para agarrarte y ir, viste. Hasta que aprende uno a nadar, pero esa profundidad te da cosas, ¿no? Imagínese en medio del mar, a miles de kilómetros de la orilla, y vos perdiendo la fuerza en tus brazos. ¿Me sigue? Por fin te sientes que comienzas a hundirte de a poco, tenés que estirar el cuello, el cogote para respirar. Después llega un momento de que te quedas totalmente sin fuerza, se fueron acabando y te terminas hundiendo. ¿Y qué haces? Comenzás a dar esos manotazos, ¿sí o no? ¿Qué harías tú? No hacemos Schwarzenegger y nos vamos hundiendo así, no. Comenzamos a dar manotazos, desesperados, porque sabemos que nos quedamos ya sin esperanza de vida, ¿sí o no? Esto es lo que pasa también en la vida del hombre, ¿sí? Es así que se encuentra el hombre sin Cristo. Mientras él cree poder con sus fuerzas, ¿me escuchan? Él rechaza a Cristo. Rechaza, es solo cuando entiende que no hay forma de salvarse a sí mismo y que se perderá eternamente, es que entiende, reconoce y acepta la salvación que solo está en Cristo.
Yo les pregunto, si te estás ahogando y estás dando tus últimos manotazos y te tiran un salvavidas, ¿lo agarras o lo rechazas? Hasta con los dientes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es así. Escuche, ¿de cuál manera nosotros estábamos condenados a una muerte segura? Y no cualquier muerte, sino una muerte eterna. Amén. Y el que es rescatado de una condición semejante, estará eternamente agradecido. ¿Cómo estarías vos si estás ya, que sabés que es el último manotazo y sentís algo y lo agarras y te levantás y ves un círculo blanco grandote así, que te mantiene a flote y que despacito te jalan y te agarran de las orejas, te sacan, te meten en una lancha y te ponen a salvo. Y así nos quedaron las orejas de uno. Amén. El que es rescatado recuerda a quien lo rescató con gratitud. ¿Cuánto agradecido hay en la casa? El que ha sido salvado de algo tan terrible no pasará ni un solo día, escuche, sin recordar y agradecer a aquel que lo salvó. Es una imagen que queda plasmada en su mente, en su corazón, en su vida entera. ¿Sí o no? El salvavidas, iglesia, no mira si es un buen esposo o papá, o si es una buena mujer o no, si es un buen hijo o no lo es, si es un asesino, un violador, estafador, borracho o adicto. Todos necesitamos ese salvavidas que es Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Menos mal. Menos mal. Menos mal que no es por obras. Menos mal que no lo tuve que hacer yo. Menos mal que no dependía de mí. Menos mal que no dependía de ti. Porque estaríamos sepultados, totalmente muertos y ahogados en una muerte eterna. Aleluya. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se entiende lo que intento comunicarles hoy, sí o no? Por eso dice Pablo que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es lo importante, no es tuyo, no es tuyo. No te des la gloria de absolutamente nada, porque nada pudiste hacer ni vas a poder hacer para salvarte. Amén. Pues es, dice Pablo, estos regalos de Dios, don de Dios. Todo es de Dios, la gracia de Dios, la fe, la salvación, su Hijo. Es su obrar en nosotros, no nosotros. Es lo que Él hizo, es lo que Él continúa haciendo, porque no te salvó solamente para rescatarte, sino para que te dé otra oportunidad de una vida en Cristo, para que des a entender y a conocer y puedas dar a luz al mundo una nueva vida que está en Cristo, que tú has recibido y que ellos también pueden recibir. ¿Dónde está la iglesia de fuego? Se quemó, pastor. No anda el chispero. Gloria a Dios. Yo quiero que miremos, para ir resumiendo ya ir terminando, una historia que se encuentra en San Lucas. Ustedes la conocen, está en San Lucas 15, del 11 al 32. Y tiene que ver con un hijo, con un hijo llamado el hijo pródigo en este pasaje de la Biblia, ¿no? Por lo menos el título es así. Aunque de pródigo no tenía nada. No hizo nada prodigioso este muchacho, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, dice así
Bueno, ¿cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Entonces, vamos a mirar esta historia, porque se trata de este hijo que, digamos, esta historia la voy a utilizar para poner de alguna forma otro ejemplo de la obra absoluta de Cristo en nosotros. Esa obra absoluta, única de Cristo en nosotros. ¿Sí? Sabemos que el hijo menor, según cuenta esta historia que Cristo relató, dice que pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía y que tomándolo se fue lejos a una provincia apartada y que en ese lugar desperdició sus bienes viviendo como perdidamente, dice la palabra. Luego que se le había acabado el dinero, comenzó a tener hambre, ¿sí? Y quería comer de la comida de los cerdos, pero nadie, dice que nadie le daba. Estaba en una condición pésima. Pero luego ocurre algo, después que sucede todo este hecho, tipo lleno de plata, se fue, lo malgastó, lo desperdició, viviendo no honradamente, sino perdidamente. O sea que tú y yo, antes de Cristo, vivíamos perdidamente, con plata, sin plata, como sea, estábamos eternamente perdidos. Pero algo pasó en el hijo, y esto es lo que quiero puntualizar. Algo pasó en la vida de este muchacho, ¿no? Algo ocurre. Dice que él volvió en sí. Él volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y esto nos debe ayudar a entender. El volver en sí no es algo que salió del hijo pródigo. Porque atribuimos que él se dio cuenta que fue un obrar de él, que él tomó la decisión obviamente, pero que no es algo que nace de él. Porque nada que está en pecado puede dar a luz algo que le agrade a Dios. ¿Cuánto me siguen? Nada que es pecado puede dar a luz algo que agrade a Dios. Amén. Entonces, cuando él vuelve en sí y reconoce todo esto, y cuando nosotros volvimos en sí y reconocimos todo esto, no es algo que nace de nosotros, no es algo que sucede por nuestro deseo. Amén. El volver en sí no es algo que salió del hijo pródigo, no es algo que sale de ti y de mí, sino que es obra de Dios. ¿Cuánto me siguen? Porque el hombre es enemistad con Dios, dice la palabra. Es enemigo de Dios, desecha a Dios y lo rechaza vez tras vez. Y no lo quiere, no quiere saber nada con Dios. Yo se lo digo por experiencia. No quería saber nada con Dios. Lo rechacé vez tras vez. Lo desestimé muchas veces. Luego entendí que era Dios saliéndome al encuentro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que un día pude reconocer. ¿Pero por qué pude reconocer? ¿Quién es que te da convicción de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo tuyo, es algo de Dios. Es algo que por Dios nos ha sido dado, que habita entre nosotros, que habita en nosotros y nos puede dar la convicción de que nuestra vida está separada de Dios, que tenemos una muerte eterna y que necesitamos arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos siguen lo que les voy explicando? Entonces, el hombre siempre constantemente vive rechazando a Dios, porque en su mente, que es una mente finita, piensa que no necesita a Dios. Porque mientras él puede seguir flotando, se pega para atrás inclusive, se mete bajo la bolsa. ¿Cuántos saben nadar? ¿Y los otros? Ahogo seguro, ¿no? Bueno, ustedes presten más atención. Entonces, cuando tenemos convicción de pecado y no nos arrepentimos, o cuando eso sucede, nos arrepentimos porque es un obrar de Dios.
A ver, yo quiero que tratemos de centralizar nuestro pensamiento en esto. Porque podemos pasar nuestras vidas pensando que, no sé, o pasando por alto esto que es algo tan tremendo, algo que es tan puntual. Y no podemos no visualizarlo, no meditar y no recordar y no que nuestros ojos sean abiertos para entender la gravedad de nuestra condición. El hijo pródigo pudo entender no solo por el hambre, aunque las circunstancias te ayudan, te llevan a que tú busques a Dios. Pero el que te da la conducción es Dios. Él es el que te permite a ti que tus ojos sean abiertos para ver tu condición. ¿Amén? Eso es la gracia de Dios abriéndote la puerta a la vida. Amén. Porque escucha, yo lo he dicho esto anteriormente, hasta la fe es un don de Dios. Dice que a cada uno nos fue dado una medida. Nosotros no nacimos con eso, es Dios quien te lo dio. ¿Y la fe para qué es? Sino para creer. La fe que te fue dada es para creer. Porque por nuestra propia cuenta no podíamos. Sácate eso de la mente. Tú y yo estamos eternamente y totalmente perdidos, absolutamente, sin esperanza y sin Dios, dice la palabra. Entonces, yo cuando entro a meditar sobre esto, a abrazar esto, a comérmelo más, a entenderlo más se me desarma el corazón. Crece mi gratitud. Y digo, me amaste porque solo tú puedes amar. Porque el amor es de Dios, no es de los hombres. Porque Dios es amor. Y Él entregó a su Hijo para que en su Hijo yo tenga esperanza de vida. Cristo es el salvavidas que te salva de la muerte. Y hoy puedo tener vida no porque repetí una oración y dije, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. No es por eso. Es porque tengo a Cristo en mi vida. Porque Él es la salvación. Él es la gracia. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Entonces, a todos nos fue dada una medida de fe para creer, porque por nuestras propias cuentas no podíamos creer. Entonces, cuando esa fe que Dios te dio la pones en Jesús, su Hijo amado, recibes la gracia que es la salvación y la vida en Cristo Jesús. Es un obrar absoluto de Dios. Pero a lo largo de los años nos han enseñado que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y centralizamos y enfocamos nuestra mente, nuestro corazón en que tengo que hacer, me tengo que congregar, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Y pensamos que porque hacemos estas cosas, estamos en Cristo y estamos bien. Pero no es así. La vida del Hijo se debe expresar. La Biblia la puedes leer 10 veces en el año si querés. Yo conozco a alguien que dice, estando preso, dice, no, yo lo leí 3 veces, una tras otra, 3 veces. Pero la vida de Cristo nunca se expresó en él. La palabra transforma al hombre. ¿Quién es la palabra? Cristo. Dice que el verbo se hizo carne, ¿no? La palabra habitó entre nosotros.
O sea, no es por hecho, dice, no es por obras, porque esto es lo que nos encanta hacer, nos encanta servir, nos encanta hacer, nos encanta estar. Y eso está muy bien, pero ese no es el objetivo. Porque todo eso se sucede a raíz de lo que se expresa de adentro, que es Cristo en nosotros. Es su amor que comienza a expresarse. Es su vida que comienza a expresarse. Es su sabiduría que nosotros podemos hablar. No es nuestra, es de Dios. La sabiduría del cielo, el lenguaje de Dios. Dice la historia, para ir concluyendo, que cuando el hijo estaba lejos, hay detalles que, bueno, a veces puede ser un poquito largo de comenzar a analizar y ver y comentar. Pero dice que cuando el hijo estaba lejos, ¿quién lo vio? A ver, ¿quién tiene la palabra abierta ahí para seguir? Lo vio el Padre. Lo vio el Padre. Y fue movido a misericordia. Y escuchen lo que hizo el Padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo cuando leía esto, no pude evitar conmoverme profundamente. No lo pude evitar. No pude evitar volver a entender y recordar el gran amor de Dios por mí, su gran misericordia, su bondad, su gracia. ¿Cuántos han recibido el abrazo y el beso del Padre? No nos olvidemos que Él lo proveyó todo. Tú y yo no teníamos esperanza. Pasado. Pero hoy. ¿Cuánto dicen pero hoy? Pero hoy. Somos salvos por gracia, por medio de Dios. Que el mismo Dios nos dio para salvación. Creo que cuando entendemos lo perdidos que estábamos y entendemos lo salvos que hoy somos por medio de Cristo, esto nos transfiere, nos lleva a un ámbito de plena y absoluta gratitud cada día. ¿Por qué? ¿Quién puede olvidar el día de su salvación? ¿Quién puede negar que no tenía más esperanza de vida? Pero que Cristo en su misericordia te dio un salvavidas. Dios en su misericordia nos dio a Cristo para que podamos ser salvos. No podemos olvidar jamás ese salvavidas llamado Cristo, que llegó a tiempo, pero para darnos una nueva vida. Una nueva vida en Él. Para introducirnos en una nueva naturaleza, para una vida eterna en Él. Y que llevemos con gratitud, con gozo, con alegría y con esperanza este mismo salvavidas a muchos que van camino a una muerte eterna. La pastora dice, invite. Dale el salvavidas. Porque no digo, no está mal invitar. Pero si vos lo invitaste el lunes y algo le pasa entre semana y no llega el domingo, ¿de qué sirvió la invitación? ¿Sí me van a entender? Pero si vos le das el salvavidas el lunes mismo, por más que no llegue el domingo, sabés que lo vas a ver hacer en la eternidad. Llámese pariente, esposo, esposa, familiar, amigo, compadre, comadre, vecino, vecina. Amén. Nosotros cuando hemos recibido esta salvación tan grande, no podemos dejar de compartir cómo fuimos salvos. No podemos quedarnos callados de un hecho tan trascendente en nuestras vidas
¿Qué es haber recibido esa gracia? ¿Qué es haber alcanzado a manotear ese salvavidas justo a tiempo? Porque nos fue dado por gracia. Como dije, quizás el que se está ahogando, en mi caso, no merecía ese salvavidas. Yo sé que no lo merecía. Por eso digo, no tiene que ver con que seas un buen papá, mamá, esposa, esposo. Estamos todos perdidos, pero la gracia nos alcanzó. La gracia nos abrazó. La gracia se hizo presente para cambiar para siempre. Para que no vayamos a una condenación y a una muerte eterna sin Cristo. Para terminar, iglesia, hablábamos ayer, pues me parece importante comentar esto, en estos días, como bien decía la pastora, comienza a refrescar, y nosotros, bueno, obviamente salimos al patio del fondo, a disfrutar de esa brisita, ese aire, ¿no? Que ya medio otoñal que se va presentando, qué lindo, ¿no? O te vas a un parque de repente a respirar ese aire más fresco, no esa humedad pesada y caliente, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí atrás y bueno, nos comenzamos a charlar, a hablar, y hablamos un poquito este tema, digo, lo voy adelantando un pantallazo de lo que voy a compartir. Y yo les hablaba algo que la gente tiene miedo de morir. El que está en Cristo, entiendo yo que no tendríamos que tener ese miedo, no tendría que existir. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo sabe que la muerte esta, donde dejas de respirar, esa física, es solo un momento. Ya está. Pero morir sin Cristo es una muerte eterna, sin fin, separado de Dios, eternamente muertos. La gente tiene más miedo a la muerte física que a una muerte eterna. Y tendría que ser al revés. Porque cuando tenemos a Cristo, dice que tenemos la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y si estamos crucificados juntamente con Cristo, es porque también resucitaremos con Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Vamos a resucitar juntamente con Él. De hecho, ya hemos resucitado una nueva vida, pero viviremos eternamente en Él. Ahora, quizás ustedes tendrán la idea de que, bueno, pero en el cielo, ¿qué tanto habrá para hacer, no? Otra vez pensando en esa mente de finita, muy bien, gracias, me arreglaste la palabra y voy a decir otra cosa. ¿No? Para el que está disfrutando esta vida en Cristo, estamos disfrutando esta vida en Cristo y descubriéndolo cada día más, donde comienzas a aclarar más cada día y comenzás a verlo más, ¿me entendés? ¿Viste cuando vos ves algo sombreado? Como que necesitas más luz para ver, y cuando Él te permite verlo, cuando lo ves, digo, yo calculo que eso es algo indescriptible al final de todo. Pero mire, entiendo yo que aún en la eternidad no va a alcanzar esa eternidad para terminar de conocerlo a Él. Cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman? ¿Cuántos aman de verdad al Señor? ¿Cuántos lo aman de verdad? ¿Cuántos están descubriendo a Cristo cada día en sus vidas? ¿Cuántos? Miren, es importante recordar, no se olviden de dónde Cristo te rescató. Y si no has sido rescatado, hoy el Señor te está tirando un salvavidas. Hoy el Señor te está tirando este salvavidas porque si no lo tomas,
vas a morir eternamente. Cristo habló en sus parábolas mucho más del infierno que del cielo. ¿Por qué será? Hay una clara advertencia que el hombre necesita a Cristo para tener vida. Si conoces a personas que están sin Cristo, predícales. Pero no le predica así tipo evangelista, ¿no? Pentecostal. Respeto, cada uno, ¿no? Tiene su forma de predicar. Hablarle, demostrarle que ellos puedan ver algo en vos, que no eres tú. ¿A quién tiene que ver? La vida de Cristo tiene que verse. Para que esto suceda, ¿qué tiene que pasar? Yo me tengo que hacer más chiquito. ¿A cuánto les gusta tomarse selfies acá? Miren, no, levanten por favor la mano, no sean así. Porque algunos de ustedes los veo en las redes sociales con boquita de pato, mostrando los músculos ahí en el gimnasio. No me digan que nada. Todos decimos selfie, 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 ¿no? Julio y Sandra, que son expertos en este tema. Selfie, selfie, la foto loca y qué sé yo, ¿no? Pero cuando sacamos esa foto con Cristo, yo no tengo que salir en la foto. No sé si me están entendiendo. Solo tiene que estar Cristo. Cuando yo miren la foto, ese es Cristo. Cuando miren tus redes sociales, me parece a Cristo. Cuando vean tu familia, que vean a Cristo. Cuando te escuchen hablar, escuchen la dulce voz de Cristo. Hay una urgencia, iglesia. Dije iglesia. Hay una urgencia, iglesia. Y los salvavidas los tenemos guardados en los closets, en la cajuela del auto. Necesitamos llevar a Cristo. Necesitamos llevar salvación. Porque el deseo del Padre es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta misma gracia que un día te alcanzó, tiene que ser compartida. Dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si recibiste gracia, tienes que dar gracia. No te la quedes. Vamos a salvar al mundo, iglesia. No, de verdad. No digo como un cliché, una palabra linda. Vamos a salvar al mundo, iglesia. Vamos a salvar a los perdidos. Están tirando los últimos manotazos y necesitamos extender el salvavidas que es Cristo a su vida. Pónganse de pie en esta tarde, por favor. Por favor, no te olvides todos los días de dónde fuiste rescatado. Porque cuando nos olvidamos, cuando no lo tenemos presente, pierde valor. Pierde valor porque nuestro enfoque, nuestro pensamiento comienza a desviarse. Y nuestros ojos, nuestros deseos, nuestra vida debe estar puesta en quién? En el salvavidas. En aquel hecho
de misericordia, de amor y de gracia. Quizás muchos sentirán que es algo que han descuidado, que no le han dado la importancia y la relevancia que se merece. Pero hoy es un lindo momento para retomar. Pedirle al Espíritu Santo que te dé la convicción de aquellas cosas que no están bien. Porque eso es lo que hace, ¿sí o no? Y yo sé que a muchos no les tengo que decir. Ya el Espíritu Santo les está dando convicción. Y qué lindo que así sea. Porque eso quiere decir que Cristo está obrando en nosotros. Porque vamos todos camino a esa perfección, a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios en nosotros. Esa vida se tiene que manifestar. No te manifiestes tú. Se tiene que manifestar. Miren, en medio de las injusticias, porque las hay, en medio de los desprecios, porque también los hay, y tantas otras cosas, que sea Cristo manifestado. Porque nosotros queremos hacer nuestra propia justicia y hablar lo que nosotros nos viene en mente, hablar, porque queremos sacar esa bronca, ese enojo. No, vos estás crucificado. Crucificado juntamente con quién. Y si morimos su muerte, vivimos su vida. Vamos a vivir esa vida. Muramos todos los días. Y no olvides el momento de tu salvación. Porque no importa en el lugar que estás, en el conocimiento que has obtenido, que vos crees tener, porque a veces es un entendimiento intelectual, un conocimiento de lo que está escrito, pero no es una vivencia personal. Y Dios quiere que tú vivas esa vida que te da. No que recites capítulos enteros de la Biblia.